Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Es jueves, media tarde. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Uno, dos. Tres Corazonadas, sesión número 10. Empezamos el mes de octubre, el mes de la ciudad de Rosario. Se pueden decir muchas cosas sobre Rosario. Rosario es un nombre de mujer, una villa que se convirtió en ciudad, sin un fundador reconocido. Es el Parque Alem, un parque en dependencia de sus rosas, las cuatro plazas y la Plaza Buratovich. Es Cachilo y el rey Alfonso Alonso de Aragón, rey del carnaval. Fue la Pichincha mafiosa y siempre será el puerto y la música. La voz de Baglietto, las letras de Abonicio y una balsa en la que naufragan los gatos. Es el negro Yelpi, el negro Fontana Rosa, el negro Moyano Vargas, el negro Moyano. Son los obreros de la construcción que hacen un asado entre las 11 y las 13 de lunes a viernes. Es Chacho Müller y son los trovadores tendiendo un puente Pessoa. Es el Saladillo, la Avenida del Rosario, la Florida y todos los barrios. Son los bares que estaban y los nuevos. Es en Las Heras, La Capilla y Piripincho. Son los justos y los pecadores. Es la Rosario de Santa Fe de Lito Gallardo y la capital de los cereales que se levanta junto al río Paraná. Es Mamita Peyote, Los Peñalosa, Manu Piro y Oscar Moro en batería. Son sus teatros, el Olimpo, el Arteón, el Galpón 11, el Círculo, el helado artesanal, la Gloria y la Cataña. Es un domingo de clásico más apasionado del mundo y es el monumento lleno de gente. Es la rebeldía dolorosa de una ciudad y el rosariazo. Es Risario, las cebras lunares, Banzo, Castanino y su museo. Es un mediocampo formado por Berni, Gambartes, Domínguez y Guido. Es esa humedad permanente que a veces se nos instala en el lagrimal. Es el aroma de tu infancia. Son nuestros hijos, vivan donde vivan. Son tus viejos cantando a dúo alguna canción. Rosario es muchas cosas. Suma a vos todo lo que falta. Rosario es una ciudad de buena gente. Miguel Ángel de Marco, hijo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, me voy a atrever a presentarte un poquito para la gente que es más joven sobre todo, ¿no es cierto? Que no conoce tu dilatada trayectoria, ¿no? Pero vos sos doctor en Historia, investigador independiente del CONICET, director del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, que es un proyecto internacional,
y del programa Identidad más Desarrollo, entre otras distinciones. Y recientemente te incorporaste también a la Academia Nacional de Historia. Así es. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue todo eso? ¿Qué pasó? Ay, bueno, como yo soy una persona que por un lado está muy interesado, estuvo siempre muy interesado por la historia de la ciudad, pero también tuve una experiencia que fue periodística, porque en un momento el CONICET cerró sus puertas, entonces tuve que empezar a trabajar en el diario La Capital y eso me vinculó con los medios de comunicación y ahí adquirí una visión de lo importante que era comunicar nuestra historia local y regional. A la par después pude entrar en la carrera de investigador de CONICET, pude investigar y especializarme en determinados temas que exceden a la ciudad de Rosario. Y bueno, la incorporación de la Academia Nacional de Historia es quizás una especie de culminación de un ciclo que me permite representar a Rosario en un organismo nacional dedicado a preservar la memoria de los argentinos, como miembro de número, es decir, miembro vitalicio, y ocupando un sitio al que en su momento ocuparon grandes historiadores, lo que implica también una gran responsabilidad. Es una gran distinción y bueno, evidentemente la historia te apasiona y Rosario también. Así es. ¿Desde cuándo surgió esa pasión, ese amor tan fuerte por Rosario y por la historia? Bueno, indudablemente que hay cosas que se transmiten por familia. Yo no sé si por genes, pero sí por la familia, porque, bueno, mi padre, nacido en Rosario, pero hijo de inmigrantes, es decir, lo mío es una historia repetida. Es la historia de los hijos de inmigrantes que llegaron a esta ciudad y hicieron cosas con mucha pasión y contra viento y marea. Porque si ahora por ahí es difícil trabajar y vivir de una profesión como la historia o investigación histórica, se imaginan en la década del 60 o en la década del 70. Y mi padre, siendo hijo de un farmacéutico de barrio Echezor, tuvo Remedio Escalada, según como se quiera ver, él abrió un camino relacionado con la historia de Rosario. En casa era lo más importante de la casa era la biblioteca, la gran biblioteca que se encontraba en el centro de la casa, con paredes repletas de libros desde abajo hasta el techo, y la academia y la historia siempre estuvo desde mi niñez conmigo, y mi madre también profesora de historia, así que quizás no había escapatoria. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Tanto tiempo, un gusto enorme de verte aquí. Para nosotros también, y para mí particularmente es más que un honor, con Miguel años ya y con mucha gente en común, es una persona que uno quiere muchísimo. Muchas gracias. Miguel, sos uno de los personajes que más conoce la ciudad de Rosario. Por profesión, por tiempo, por estudio, por dedicación, quizás, así que por décadas. La idea es preguntarte y desmenuzar un poco así, con curiosidad, como para desentrañar la historia, ciertas cositas, por lo menos así yo me preparé para hoy para preguntarte, porque son cuestiones. Voy de lleno a esto. ¿Por qué Rosario enclavado en este lugar? Ajá. ¿Era una cuestión geopolítica, estratégica, casualidad pura? ¿Fue creciendo naturalmente? ¿Cómo lo ves vos? Mira, muy linda pregunta, y te digo que gracias a lecturas más recientes, si se quiere, porque uno también va creciendo y va cambiando su opinión con el paso del conocimiento, porque no solo del tiempo, sino del conocimiento adquirido. Y si vos esta pregunta me la hacías hace mucho tiempo, quizás te decía otra cosa, pero Rosario tiene una particularidad que no la hace exclusiva, pero sí diferente. Es decir, la mayoría de las ciudades más importantes que estuvo el origen de la civilización en el 4000 o el 5000 antes de Cristo, fueron ciudades que nacieron como Rosario, es decir, sin fundador, pero nacieron por tener una ventaja enorme, estar al lado de un curso de agua. Estamos hablando de los orígenes de la civilización, y en India, en la Mesopotamia, en Egipto, eran esas ciudades que por estar en una posición geográfica sumamente ventajosa, pudieron sacar el rédito de mediar entre un hinterland, es decir, entre una región vasta
y lo que podía comercializarse o surgir de la actividad del río. Entonces hay muchas ciudades que han surgido fundamentalmente de la posición geográfica, hijas de estar ubicadas en un lugar privilegiado. Entonces podríamos decir que quizás el factor inicial que dio vida a esta ciudad es dónde está ubicada. Quizás sería, no sé, un número 9 parado justo donde iba a venir la pelota y entró. Bueno, pero tuvimos esa suerte, ¿no? Y nació sin fundador, sin estar dentro de las políticas públicas de su momento, sin respetar la tradición que en aquel entonces tenía el conquistador español para crear ciudades. Rosario se fue haciendo a partir de esa posición ventajosa al lado del río Paraná. Tal vez sea eso lo que lo hace tan hogareña, tan vecinal, ¿no? Y sí. Tan lo que dicen toda la gente que viene, tan cordial, porque está abierta, es una ciudad que nace del contacto con el exterior, porque el río fundamentalmente es un gran canal de comunicación. Entonces el que vive acá vive en una posición de comunicador, no solamente hacia el exterior, sino también hacia los pueblos que están cerca o en el camino. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado por ahí hablar de Romero de Pineda, el primer, que se dice que el primer dueño de estas tierras hacia 1689. Bueno, pero cuando él vino por aquí, justamente vino por esta situación. ¿Por qué él elige Rosario y pide a la corona que le den en recompensa de su tarea como capitán o de alcalde o de otro servicio que va a haber prestado, que le den esta zona? Porque él la conocía, había venido antes y sabía que esta era una zona indicada para el cultivo de la producción agrícola, ganadera, pero en aquel entonces lo que había fundamentalmente era la posibilidad de agua para alimentar al ganado. Entonces, una posición muy buena con el río, pero también una zona apta para la producción. Él lo vio con mucha claridad y dijo, si yo quiero una recompensa, quiero que sea esta tierra, que era quizás dentro de lo que hoy es la provincia de Santa Fe, una de las zonas más apetecibles, que entre una de las ventajas, y no menor, que tenía, era que estaba alejada de los aborígenes más belicosos, o los que más se resistían a la presencia del español en el territorio. Qué buen dato ese, qué bárbaro. Y ya que estás contando esto que tiene que ver desde el origen y ahora, y el comercio y la conexión con el mundo, el comercio, la agricultura. A ver, ¿por qué la Chicago Argentina? ¿Cuántas versiones que hay que es Rosario y la Chicago Argentina? ¿Es por la mafia? ¿Es por lo que estudiamos a veces en el derecho comercial que tiene que ver con la bolsa de Chicago? ¿Cómo lo ves vos? También es una interesante pregunta porque también implica una maduración en cuanto a la reflexión de este tema. Porque vengo afilado, ¿eh? Ya metiste dos buenas. Y esto es, ¿por qué te digo? Porque justamente uno va adquiriendo cada vez mayor volumen de información y por lo tanto comparar casos. Entonces, si vos me decís a mí, hay muchos factores que nos permiten comparar a Chicago y a Rosario, independientemente de lo que habitualmente se difunde por qué la Chicago Argentina. Entonces, por eso me permito hacer esta especie de introducción, de que al igual que Chicago, Rosario se pone, es la guardiana, la custodia de un curso de agua sumamente importante para el comercio y para su hinterland. Eso es un punto en contacto. Pero como toda ciudad portuaria, hay cosas buenas y cosas malas inherentes a esa dinámica, que es una dinámica del capital, de intercambio, de acumulación y de desigualdades, de asimetrías de desarrollo de un sector y otro dentro de un mismo dentro de un mismo. Entonces, esa complejidad no es de extrañar que haya similitudes. Una de ellas es el tema de la producción de cereal y la comercialización del cereal en el exterior, que es lo que permitió a Chicago ser lo que es. Y para colmo, es en un mismo periodo histórico con el cual crecía la ciudad de Rosario. Es decir, hacia 1852, Chicago y Rosario eran similares, estaban las dos despegando
en función al comercio de cereales de la misma manera. Es decir, son ciudades casi te diría mellizas en cuanto a lo que es la canalización de la producción de un hinterland. Después, 50 años más tarde, ya se empiezan a ver los efectos, por ejemplo, no deseados, relacionados con un comercio ilegal, con el tráfico que siempre existió, como existe en todas las ciudades portuarias, y esto generaba áreas de poder, áreas de influencia, entre ellos la mafia, la prostitución. Es decir, Rosario puede ser considerado, en mi opinión, la Chicago Argentina por múltiples, no solamente por uno solo. Miguel Ángel, llegó una pregunta por WhatsApp justamente de Claudio, que te felicita por la trayectoria y te interroga, ¿cuál fue el momento de mayor esplendor económico de Rosario y por qué? Bueno, una muy buena pregunta también, vamos a reconocerlo. No, el tema de lo que por ahí podría llegar podríamos también dividir la respuesta en qué consideramos esplendor o en qué área a él se refiere con el esplendor. Si es un esplendor desde el punto de vista económico, en mi opinión y por las investigaciones realizadas, el momento de mayor desarrollo de Rosario coincide con el momento de inserción de la Argentina en el mercado internacional de la producción de cereales. Es decir, en ese sentido, el libre cambio, el modelo agroexportador favoreció a Rosario, tanto en la segunda mitad del siglo XIX, donde hay un crecimiento ininterrumpido, como lo que fue el periodo que va entre guerras, entre 1918 y 1939. Pero en ese periodo hubo una etapa de gran dinamismo y de crecimiento que podemos decir que fue entre 1920 y 1926, 1927, donde se empiezan a sentir los coletazos o el agotamiento de ese mismo sistema económico internacional, que así como lo había favorecido, y esto es también muy propio de las ciudades como Rosario, al estar tan conectada en el exterior y depender tanto del comercio internacional, está en primera fila para recibir los coletazos y los golpazos. Cuando el sistema entra en crisis, esto ocurrió en todas las crisis argentinas, 1885, 1890, 1906, y va a ocurrir entre 1929 y 1930, Rosario está en primera fila para ligar el golpe. Y se empieza a resentir, especialmente en la actividad económica, y después esa crisis se va exteriorizando en otros ámbitos, porque si el gobierno no recauda, no hay dinero, por ejemplo, para pagar salarios, que es un defecto crónico de la administración, por lo pronto provincial, esto yo lo puedo confirmar de la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, muy mal pagadora la provincia de salarios, y esto generó que las crisis se hicieran también muy fuertes en los sectores asalariados del Estado y de los sectores con menos posibilidades económicas, que fueron los que más sufrieron estas crisis mundiales. Por eso, y para concluir en función de la pregunta, yo diría que el periodo más dorado desde el punto de vista de lo que significó la economía y la expansión económica aplicada, por ejemplo, en los edificios de la ciudad, puede ser entre 1920 y 1926. Habrá otra etapa, pero esa es la más importante para mí. Para ir, bueno, tenemos poquito tiempo y ahora tenemos también otro lindo invitado. 2, 3 preguntas al corazón. O sea, algunas respuestas yo las sé. ¿Central o News? Newell's Old Boys. ¿El Parque Independencia o el Centro? El Centro. ¿Sagrado Corazón o San José? Sagrado Corazón. Cacho. ¿Las chicas de Rosario son más lindas que las de Buenos Aires? La más linda del mundo. Muy bien. Toda respuesta rosarina. Sí. Vamos a hacer un corte ahora con un tema musical que nos va a poner Juan Pablo y vamos a introducir a una persona que nos va a acompañar y a prestigiar la mesa. Por eso te pedimos que te quedes también, Miguel. Bueno, sí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y hoy arrancamos el programa preguntándonos por Rosario. Rosario es, y para preguntarle qué es Rosario, para él nos acompaña Pablo Hapkin, intendente de Rosario.
Gracias, Pablo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bien, Pablo? está. Muy bien. Rosario es Y el lugar en el mundo, el lugar donde uno vive y sueña y proyecta, el lugar de la nostalgia de los que se van y quieren volver y de los que nos quedamos un poco acá viendo cómo la mejoramos para que tengan ganas de volver también, ¿no? Creo que la rosarinidad es un sentimiento, bueno, podría decir cualquier otra ciudad, pero lo escuchaba Miguel, hay una frase de Oscar Botazo que tiene que ver con algo que Miguel decía también antes, que es, nene me dijo un día, vos gobernás una ciudad que nunca estuvo en los planes de nadie. Y yo creo que esa es una enorme definición. Nosotros nunca estuvimos en los planes de nadie. Así que creo que eso es Rosario, un lugar que nunca estuvo en los planes de nadie. y vos en Rosario. ¿Dónde te ubicás geográficamente? ¿Qué lugares son aquellos donde vos te autorreconocés, te percibís en Rosario? Bueno, muchos. Las escuelas que uno fue, la facultad, de Derecho, es un lugar. Obviamente el Parque Independencia, por obvias razones. Yo nací en Barrio Cura, nací en Amenábar al 2200, pero dos lugares que uno se identifica, que supongo nos pasará a todos, eran las dos casas de mis abuelos, Roca 368, 9 de junio 982, porque en el fondo son los lugares donde uno transita. Y después yo viví toda mi vida, después de los 5 años, después de calle Amenábar, en un radio muy chiquito de cuadras, en San Martín 446, Tucumán 1007, Catamarca 1170, Mitre 257 ahora. Fui a La Roque, San Peña, y voy a Uni también, casi desde que nací, o sea que iba a la CJ, policial, un barrio que ahora cambió mucho, pero esa era la zona nuestra de Rosario. Bien, bien. Y si tuvieras que definir a Rosario a través de una canción, de un libro, de un personaje. Personaje, mira, hace poco perdimos uno que era Huguito Diz, que era un gran personaje, ¿no? Pero cada gran personaje, seguramente, o el gran descriptor de la Rosalía fue el negro, ¿no? Fontana Rosa. O el negro Yelpi. Creo que los dos definen mucho en su poesía. Te diría más en esas poesías que en las canciones. Hay una canción que grabó Liopis, creo que de esta ciudad recuerdo. De mi ciudad recuerdo. De mi ciudad recuerdo. De mi ciudad Una canción recuerdo. muy linda, muy linda. Le robé una estrofa al comienzo porque él dice un parco en dependencia de sus rosas. Exactamente. Exactamente. Muy Es linda, referente. muy linda canción. Que en la letra no sé si no es del negro. Es de Es de Dielpi, Es de sí. Yelpi, que es una de las lindas canciones. Después Fito también escribió mucho, ¿no? Hay muchas canciones que a uno lo remiten, ¿no? Al paisaje de la ciudad y al río. ¿Quiénes serían los detectives salvajes de Rosario? Ah. Había una pareja, te voy a decir a lo mejor algunos que era un gran personaje que se llama McAllister, que era un poeta rosarino, un personaje muy bohemio, muy de la noche, que andaba siempre en junta con Carlito Ibáñez. Carlito Ibáñez era un ex concejal radical, pero un hombre muy de la noche. El otro día me lo encontré al nieto, que no lo conocí. Esos dos eran, te juro, Eran dos los personajes de detectives Volante. salvajes muy particulares. Siempre con Marcelino Escalona y con el Fabri Simeoni, que era otro detective salvaje que tuvo la ciudad, los cruzábamos permanentemente, ¿no? Fabri también era un gran Otro personaje detective grande. salvaje de Rosario. Pablo, y en esto de soñar, ¿en qué momento se te produjo así la imagen, me gustaría ser intendente de Rosario, me gustaría concretar tal proyecto, llevar tal idea adelante? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, a mí siempre me gustó la política, ¿no? Después, obviamente, en mi vida estudiantil, la mirada uno la tenía también un poquito más afuera, porque a mí me tocó tener el privilegio de ser presidente de la FUBA o de la Juventud Radical a nivel nacional. Todos esos años vivía en Buenos Aires y recorría el país. Y en el 2001, antes de que estalle, digamos, ¿no? En esa crisis yo tenía que tomar una suerte de decisión de vida porque estaba en Buenos Aires, de algún modo tenía alguna perspectiva política de continuidad allá, y me llamó la gente más cercana políticamente y me dijo, mira, si te venís tenemos la chance de que
vayas de segundo concejal en una lista y bueno, para mí era un tema en el sentido de reacomodar la vida, qué sé yo, y me volví. La verdad que a mí me generaba mucho temor esa posibilidad que la vida te va yendo y después no puedes volver. Y dije, bueno. Y desde ahí, te diría desde que uno concentró toda su vida acá, la escala local, estar en la ciudad, respirar el paisaje. Mirá, yo siempre le decía a un amigo, yo era concejal, y vivía Catamarca al 1100. Y iba caminando. Ese privilegio tiene pocas ciudades en el mundo. Que vos digas, ahora, ¿no? Que voy caminando a la municipalidad de esta ciudad. Y bueno, ahí, yo creo que ahí empecé a volcarme más a la vida política local y a la idea en algún momento de por qué no gobernar la ciudad. Y ahora viste que hay, como instalado así un poco en toda la Argentina, un sentimiento de, bueno, me voy, cierro la puerta, salgo con mis ancestros, los abuelos, los bisabuelos. ¿Qué le podríamos decir a todos los jóvenes que andan con esas ideas en la cabeza? En mi caso, viste, tengo ancestros bielorrusos, rusos, sé que no creo que no creo seguir ahí para allá. O ucraniano, no creo que sea muy atractivo. Pero mira, hoy el mundo es distinto también, ¿eh? Entonces yo no tengo la visión. A mí a veces no está mal probar y conocer el mundo, porque estás todo más cerca y uno también mira otros paisajes y aprende. Yo particularmente nunca me lo hubiese bancado, creo, siempre creí eso. Porque también tenés que tener una suerte de fortaleza emocional para irte a vivir lejos de tu lugar y de algún modo habitar otro paisaje. En general, lo doloroso es eso, ¿no? Y a veces eso supera cualquier ventaja económica, a veces no, o de seguridad o de tranquilidad, y a veces no. Pero creo que una cosa es probar, otra cosa. Lo que siempre le digo cuando me encuentro esos casos es, fíjate bien ese aspecto. Porque en la vida la felicidad está muy ligada al paisaje. Y es difícil cambiarlo. Es así. Y estamos, ya no solo los afectos, el paisaje, la historia que uno tiene, creo que hay un elemento inconsciente que es muy fuerte. Y te digo la verdad, lo digo fundamentalmente porque mucha gente uno nota que después sufre mucho. Nosotros armamos ahora una experiencia que es maravillosa, que es Rosarinos por el Mundo. Es una red de rosarinos que están en el exterior. Empezamos con Zoom en la pandemia, gente que está en lugares maravillosos y con laburo, y viene en general. Entonces hicimos dos cosas después. El 27, 28 de diciembre hacemos un encuentro presencial, porque normalmente entre la fiesta y el año nuevo vienen un montón. Entonces los juntamos y los recibimos. Y la otra vez que tuve un viaje a Estados Unidos, estuvimos en Nueva York, una de las Galia Solomonov, que es una arquitecta súper reconocida, armó en su estudio, además una terraza hermosa con vista al río Hudson, armó una reunión presencial de los rosarinos que están en Nueva York. Entonces nosotros llevamos una suerte de alfajores de muy rosario, remera, nada, le llevamos un pack rosarino. Vos tenés que ver el entusiasmo que tenían. Y te digo, hay gente ahí que está a primer nivel. Luego al Fede Girardi, que es cirujano que opera Príncipe Árabe, y te reciben. Y creo que hay un hilo ahí que por eso te digo, hoy ya no depende estrictamente de estar en la misma geografía, sino que hoy se acortó mucho la distancia y mantienen un vínculo con la ciudad muy lindo. El otro día lo preguntábamos también, ¿por qué Rosario genera esa afinidad? ¿Vos por qué te imaginás? ¿Por qué esa cercanía en el bar, ese...? Y diría el negro Fontarosa, porque ¿qué otra cosa puede hacer en Rosario que juntar amigos? Digamos, ¿no? Es un poco también la tradición de cómo la ciudad se mueve, es una ciudad muy cercana. Vos podés decir ahora, bueno, eso depende de los círculos, todo, pero en general, primero geográficamente es chica. O sea, Córdoba debe tener 3 veces la superficie de Rosario, en la misma parecida cantidad de habitantes, pero la superficie es 3 veces. Entonces Rosario está muy concentrada, obviamente cambió mucho en los últimos años, pero sigue así, y ahora está menos concentrada, pero en mini concentraciones. Centros comerciales, yo digo lo mismo, que además la pandemia se dispararon los barriales, concentran parte de la vida. Y tiene costumbres que supongo Miguel lo desarrollará más, serán
también heredada de nuestra migración, del bar, del encuentro, de la lógica del no anonimato, que es muy propia de esa superficie. Y creo que eso le da una particularidad que nos hace ser un poco así. Te hago otra pregunta. ¿Tenés tiempo para leer? Sí, sí. ¿Qué estás leyendo? Sí, sí. Ahora tengo que presentar un libro el 29, que es una biografía de Alfonsín, que la escribió Pablo Gerchunov. Ujú. Y Pablo me la mandó ahora porque la tengo que presentar con él. Tengo el honor de que me haya elegido el 2 de noviembre y todavía no salió la publicada, pero bueno, me dio el adelanto, un libro bastante interesante de alguien que escribe muy bien. Para mí es uno de los mejores historiadores, sobre todo económicos, de la Argentina. Y Después bueno, de y Miguel. Miguel ese periodo. No, y Miguel él sabe, él acá tiene privilegio. Para nosotros siempre es un gusto tener un Miguel en la ciudad. ¿Y escribir? ¿Estás escribiendo? No, poco, no. A veces un poco, pero no porque eso requiere otro tiempo, otra emoción. Escribo a veces algunas cosas más para mí o para ordenar, o cuando tengo que hablar. Pobre Miguel es un permanente torturado de nuestros actos y uno trata de sí en los discursos. Yo adopté algo que creo que es importante, que es en los actos así oficiales, leer. Y para leer hay que escribir. Y en eso participo un poco, de cómo no soy yo solo, pero participo de escribir, porque creo que le da otro contenido a la palabra, otro valor. Hemos visto recientemente a la ciudad retratada en distintas películas. Sí. El crimen argentino, Perros del viento. Anoche fui a ver 1985, lo engancho porque hablaste del tema Alfonsín. Sí, claro. Y hay una parte en donde se ve el edificio de la aduana, el monumento y demás. Paréntesis, una gran película me pareció en 1985. No pude ir todavía, la quiero ir a ver. Una sí. película para ver en los colegios secundarios y para tener siempre presente. Pero se ve la ciudad muy presente a través del cine. Hay una tarea de fomento para Sí. la industria cinematográfica. Nosotros hicimos varias cosas, una Film Commission, que es algo que Rosario no tenía, que es toda la apoyatura al operativo logístico. Estamos tratando con el banco de destrabar una posibilidad que sea... Una problema que tienen las películas es que una vez que el Inca les aprueba el presupuesto, hasta que efectivamente les llega, toda esa etapa de preproducción es difícil de sostener. Entonces estamos viendo si podemos con el banco, contra ese crédito, otorgar un préstamo que lo adelante, obviamente como se normalice un poco más el tema tasa, con la condición de que se filme acá, o que se usen equipos de acá. Pero mirá, no va a parar eso, porque la ciudad tiene enorme talento vinculado a la producción del cine, tiene escenarios maravillosos, ahorra muchos costos con respecto a Buenos Aires. En el pasado tuvimos 5 ya largometrajes y ahora está la serie de Fito, que creo que se estrena ahora. Así que esperamos apuntarlo porque obviamente posiciona a Rosario en otro lugar. Y en escenarios naturales y históricos y arquitectónicos, escuchaba a Miguel hablar del esplendor o de la época de esplendor, está muy plasmado en la arquitectura, eso sí se notó. Y se ve muy bien en estas películas, en el crimen argentino. Quiero que se ve muy bien, todavía no vi Argentina, vi la filmación de Argentina, fui a visitar el estreno, no vi la de Luis también, que quiero ver de Machín, pero Perro también del viento. estuve en los sets y bueno, ahí vi algunos pedacitos. Pablo, y como se nos va terminando el tiempo, ¿no? Sí. Viste que el tiempo es tirano. El proyecto que más te estimula para el año que viene, ¿qué es lo que más te mueve la pasión, el corazón? Vos decís, Rosario, el año que viene, tal cosa. Hay un montón de cosas. A mí me mueve mucho Banana y lo que vamos a hacer en los barrios populares, porque yo estoy convencido que esta ciudad, si la integramos un poco más en términos urbanísticos, le vamos a dejar un piso muy alto a la hora de poder reducir la violencia. Y ese es nuestro problema principal. O sea, la ciudad de por sí está llena todos los fines de semana, tiene un movimiento, pero bueno, no podemos sacarnos. Escuchaba también a Miguel y comparte, es una ciudad portuaria, normalmente vamos a tener los problemas de las ciudades portuarias, pero el nivel de violencia que tiene Rosario, sobre todo en adolescentes y jóvenes, es muy alto. Y cuando uno urbaniza, cambia la perspectiva de vida de los chicos que van naciendo. Entonces, si me decís a mí, es eso. Después, hay muchos proyectos privados. Tenemos uno que, lo adelanto, queremos hacer algo
con el macro, que es algo que creo que nos daría una perspectiva también cultural a Rosario, que recupere un poco una tradición que mencionaba Miguel, que es que el sector privado también deje huellas urbanas en la ciudad, que es algo que durante mucho tiempo fue una gran marca, si se quiere, de la burguesía rosarina y que hoy queremos recuperar. Y después, obviamente, déjamelo decir, Rosario está recuperando fuertemente su perfil industrial. Hoy somos el departamento de la Argentina con más, más facturación y empleo industrial de la Argentina. El departamento de Rosario, no es solo Rosario. Y yo creo que eso habíamos perdido una impronta del suelo industrial, del aprovechamiento que era decisivo recuperar y que obviamente vamos a ver florecer Nosotros tenemos ya 65 iniciativas relevadas de instalación de empresas y ampliaciones o traslados solo en el eje de la ciudad, ni hablar en la zona metropolitana. O sea que proyectos hay un montón. Pero te diría, el más clave para mí, el mío, el que quiero empezar y dejar terminado es Banana, porque es el asentamiento más antiguo de la ciudad, o uno de los más antiguos, y porque representa, a mi entender, mucho de lo que quiebra la ciudad en dos, en ese caso en el oeste, ¿no? que se parte la ciudad en dos. Yo te quiero hacer una pregunta, está bueno el proyecto Banana, pero te traigo algo que pasó hace poquito, que fue la Feria del Libro, y la reutilización, medio que se reinventó el centro cultural, y se hizo como una especie de predio. Uh-huh. ¿Hay algún proyecto? Sí, estamos ahí, nos salió mal 2 veces, está bueno contar las malas. La tercera es ahora, que es tratar de generar un mercado gastronómico. Nosotros vamos a recuperar ahí, eso era un mercado, entonces vamos a recuperar en la explanada el mercado gastronómico, con un mercado de frutas y verduras, y eso vamos a hacer ahora. Y si pudiéramos empujarlo con ese mercado gastronómico, después podemos empalmar ese centro cultural con toda su programación. Pero el centro de la ciudad, que también es un paisaje donde uno se reconoce, era fundamental recuperarlo, porque contra lo que muchos te dicen, yo les digo, es poco rosarino ese comentario de hacen todo en el centro y no en los barrios, porque el centro de la ciudad, en esta ciudad, es más de la gente de los barrios incluso que del propio centro. O vas a calle San Luis, o vas a calle Córdoba. Y la noche de peatonales, que fue algo que nos animamos a hacer y que vamos a seguir haciendo, recuperó un poco eso, el reencuentro con el paisaje. Ahora tenemos colectividades, después noche de peatonales, y esperamos en los primeros cuatrimestres del año que viene, terminar con la recuperación de La Favorita y que sea de nuevo la esquina de La Favorita. Estamos cerquita. Así que, obviamente también el plan de recuperación del centro para nosotros era vital y le va a dar a la vida de la ciudad una forma de transitarla también distinta. Y a seguir bregando, acá nos paraba Juan Pablo Albornoz cuando entrábamos y nos preguntaba por el tema ambiental, que tanto nos preocupa a los rosarinos, y bueno, eso que tanto te preocupa a vos también, ¿no? Bueno, es fundamental porque eso de no estar en los planes de nadie se ve particularmente a la hora de los recursos de todo tipo de la nación para con Rosario. Mira, yo tengo a Miguel todavía no se lo mostré, tengo en mi despacho un cuadro, digamos, que es la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Que en definitiva era la agrupación geográfico-política que no participó de Tucumán y era la que pertenecíamos, ¿no? Uno lo mira y Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Uruguay, sur de Brasil. Ni te digo que hubiéramos ganado además un montón de mundiales más. Pero seguro no hubiéramos pasado muchas de las cosas que la distorsión que tiene la Argentina entre dónde distribuye sus recursos y dónde se genera la riqueza tiene. Y creo que ahí nosotros lo vemos en la desprotección del humedal, en la carencia de recursos federales a la hora de cuidarlo. Lo mismo nos pasa en la seguridad, como yo siempre digo, debe ser el único país del mundo en el que pretenden que al narcotráfico lo enfrentemos de un municipio. El narcotráfico, por la provincia tiene la policía, pero también ni siquiera muchos se enojan y dicen, vos decís eso para proteger al gobernador. Yo no protejo a nadie,
pero debe ser el único país en el mundo que no tiene una agencia federal que combata el narcotráfico. O que controle los puertos a la hora de del escaneo de la aduana. Escúchame, nos matamos a tiros por la aduana. Perdimos, se llevaron la aduana y ahora no ejercen el poder de la aduana. Y lo mismo nos pasa con el humedal. Entonces, yo espero que haya una ley pronto. Ayer estuvimos hablando con todos los intendentes de la Ribera. Calculo que el jueves que viene puede que se retome el debate en la Cámara de Diputados. Y esperemos que haya ley. La ley es fundamental porque desincentiva muchas de las motivaciones que yo no tengo duda tienen estos incendios de estos tiempos, que no tienen que ver con lo que tradicionalmente generaba los incendios de las islas, porque nadie quema un campo 15 veces para producir. Ahí están quemando los campos para otros usos, normalmente inmobiliario o de agricultura extensiva, y eso obviamente no lo podemos permitir. Mañana es el Día de Rosario. Y vos sos una persona de mucha cercanía. Si hay una imagen que quedó de la pandemia, es la tuya en calle Santa Fe, con el megáfono, ordenando. ¿Cuál es el mensaje para el rosarino, la rosarina que está escuchando? La historia de esta ciudad, yo ahí lo dejé en San Miguel, está marcada por esto. Nosotros en el origen de la ciudad tuvimos incendios que arrasaron prácticamente la ciudad, pandemia, porque tuvimos tres pandemias, ¿no? 3 pandemias en los primeros 50 años de Rosario. Obviamente Rosario padeció a distancia mucho de las guerras, pero muchas de las migraciones tienen que ver con eso. Esta es una ciudad muy resiliente y ahora hay que reconstruirla y reconstruirse en lo emocional, en lo social y en lo económico. Entonces el mensaje es: ténganle confianza a la historia que esta ciudad tiene a la hora de poder salir fuerte. Lo empezás a ver ahora, ¿no? En algunas cuestiones del índice de empleo. Tengo mucha confianza, Rosario, porque en todo lo que viene en el mundo, biotecnología, tecnología, desarrollo de la economía del conocimiento, en todo lo que puede ser competitivo en la economía, producción de energía, estamos en el lugar donde hay que estar. Entonces, no tengo ninguna duda de que si la cosa se acomoda un poco, tenemos un gran futuro. ¿Tomás mate, Pablo? Mucho, sí. Imagínate, ¿no? Ya jubilado, viejito, tomando mate con la patrona, en un banco, en una plaza. ¿Cómo te gustaría que te recuerden los rosarinos? Tengo la idea de que como uno más. En el sentido de... A mí me gusta la tradición que tenemos, que es medio uruguaya, ¿no? Rosario, obviamente, es una ciudad que se apasiona políticamente, pero en general te deja el privilegio de poder gobernarla sin tener que cambiar tu forma de vivirla, la ciudad. Y eso para mí es clave. Después, obviamente, el Tigre, el Hermes, el Tigre, el mismo Vasco, todos tienen su particularidad, ¿no? Pero lo más lindo que para mí tiene es que nunca un intendente de esta ciudad, una intendenta, tuvo que cambiar su forma de vivir, de transitarla. Y eso pocos lugares lo podés lograr. Entonces, a mí me gustaría eso, digamos, ¿no? No perderme la posibilidad de transitar Rosario y caminarla, que lo hago ahora y me encantaría poder hacerlo toda la vida. 3 corazonadas, sesión 10. Primer programa del mes de octubre. Gracias. Pablo Hapkin, intendente de la ciudad. Miguel de Marco, historiador. Suena el tema de Rosario de fondo, suena un gong, suena... Todo suena bien. Gracias, Pablo, gracias, Miguel. Y nos vamos escuchando este tema icónico de Lalo de los Santos en esta versión del programa Cables Cruzados, con todos los músicos en general de esta ciudad. Chao, nos vemos el jueves próximo con Adrián Abonicio, el hombre que escribió las mejores canciones de la trova. Después 2 hinchas de nivel, 1 de central. Chau, chau. Nos vemos el jueves que viene. Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus nos dejaron sus 3 corazonadas de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 por plataforma Vox 88.3.
Rosario.